Creo que ya la están viendo ahí en sus pantallas. Les acabo de bajar esta imagen de internet. Les acabo de bajar esta imagen de internet justamente de un modelo relacional. Eh, Cuando nosotros vamos a trabajar en SQL, seguramente muchos de ustedes cuando vinieron el primer día dijeron, bueno, vamos a sacar un curso de SQL, vamos a aprender a hacer consultas, a agarrar datos, a filtrarlos y ese tipo de cosas. Algunos de ustedes, puede ser que otros de ustedes tienen una expectativa aún más alta, porque dijeron, no, yo quiero meterme al tema de la programación, ¿verdad? Puro procedimiento almacenado con triggers y que va más allá. Pero bien, para que nosotros podamos manipular una base de datos, que es lo que andamos buscando a través del curso, volvernos expertos manejando la base de datos desde distintos puntos de vista. Muchos de ustedes dijeron, trabajamos en análisis de información. Ah, ok, a ustedes, la clase de hoy, desde hoy comienza una clase donde lo que vamos a estar viendo es fundamental. De hecho, lo que estuvimos estudiando el día de ayer era cómo crear ese modelo que están viendo ahora acá en pantalla. Lo tengo proyectado acá en este lado. Ese modelo que están viendo ahora acá en pantalla es lo primero que se persigue, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer consultas, para que nosotros podamos jugar con la base de datos, es necesario que exista un modelo. La definición, el primer día dijimos, basémonos, y recuerde esto, la definición dice una base de datos es un conjunto, así lo decía, es un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un sentido. Eso es la base de datos y lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer era cómo construirlo, pero bueno, estamos en ese repaso donde el día uno, y voy a venir acá, el día uno empezamos a hablar de conceptos y dijimos, mira, primero el concepto de base de datos, conjunto, esto que vemos acá es un conjunto de datos que están relacionados. Si ustedes se fijan acá, existen relaciones entre esos conjuntos de o subconjuntos de información, pero que tiene un sentido. Yo, por ejemplo, puedo ver este conjunto de datos y si yo veo clientes, si veo productos y si veo ventas, ah, ok, digo, esta es una organización comercial que se dedica a las ventas. Seguramente tiene clientes, tiene vendedores, tiene productos, tiene ventas, tiene regiones, tiene tiendas y voy a empezar a ver un montón de elementos asociados a ese conjunto de datos. Entonces, ese es el concepto básico, que es la base de datos y después decíamos, el segundo concepto dentro de los modelos, porque cuando hablábamos de modelos dijimos hay distintos tipos de modelos. El que nosotros estamos estudiando se llama modelo relacional, es el que existe en su organización, pero no es el único que existe. Óigame, Osman, pregunta que le podemos hacer a Osman. ¿Y la base de datos de ChatGPT cómo es? ¿Es así un modelo relacional? Y la respuesta es no. Es una red neuronal, es totalmente distinto. No le voy a ir a hacer SQL a la inteligencia artificial, no, no funciona de esa manera. Es otro tipo de algoritmos. Óigame, Osman, ¿y la base de datos de Facebook es así relacional? ¿Yo puedo ir a hacer queries sobre la base de datos de Facebook? Y la respuesta es no, porque la base de datos de Facebook tampoco es un modelo relacional, es un modelo clave-valor. Y su base de datos se llama Cassandra, es muy distinto, no tiene nada que ver. Y así podemos irnos enfocando en decir, ok, si el mundo está lleno de bases de datos, entonces, Osman, usted me está diciendo que no todas las bases de datos son relacionales, pero ¿y entonces cómo eso pesa? ¿Que las relacionales cuánto representan de las bases de datos del mundo? Las bases de datos relacionales representan más del 90% de las bases de datos del mundo. Eso es un hecho porque las operaciones comerciales se trabajan mejor bajo modelos relacionales. Pero las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales no trabajan bajo modelos relacionales. Las redes sociales trabajan bajo otro tipo de modelo. Entonces dijimos, cuando comenzamos el curso, dijimos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender que una base de datos es un modelo de datos y el punto número uno con el que nosotros nos encontramos es con las tablas. Y dijimos, bueno, pero ¿qué es una tabla como tal? Dijimos, bueno, una tabla es una estructura, ¿verdad? Es una estructura, es un conjunto, es un subconjunto de cosas. Esa estructura tabla está constituida de campos. Si se fijan acá, yo tengo tres estructuras de tipo tabla. Yo tengo mi tabla de cliente, yo tengo mi tabla de productos y tengo mi tabla de ventas. Fue lo primero que empezamos a aprender, ¿verdad? Que las bases de datos, hay un montón de elementos que la componen, pero el elemento más importante es la tabla. Porque en la tabla es donde se almacena la información, ¿verdad? Son como los estantes donde voy almacenando la información. Y esas tablas, mencionamos en esa clase número 1, esas tablas están compuestas de campos. Pero ojo, el día de ayer estábamos aprendiendo un tipo de SQL que se llamaba DDL. Recuerda que el día número 1 mencionamos y dijimos, el SQL como tal
tiene varios ramos y parte de nuestra obligación en esta capacitación es aprender esos ramos, que nos vamos a concentrar más en unos ramos que en otros es real, pero hay varios ramos porque el SQL es amplio. Entonces decía, dentro del SQL, ese primer ramo se conoce como DDL. ¿Qué significa que sea DDL? Entonces, el DDL que venía del Data Definition Language, o en el español, lenguaje de definición de datos o lenguaje de definición de estructuras. Entonces yo mencionaba el día de ayer que estábamos trabajando con SQL, les decía, ok, este tipo de SQL, el DDL específicamente, está dominado por tres instrucciones, el create, el alter y el drop. Y eso fue parte de lo que practicamos ayer. Yo ya voy a abrir el script en pantalla de lo que trabajamos ayer para que podamos recordarlo en DDL. No se nos vaya a olvidar, el segmento de SQL que estuvimos estudiando fue el DDL, para que veamos dentro de DDL qué fue lo que estudiamos. Pero justamente lo primero que empezamos a estudiar dentro del DDL fue crear toda la base de datos, todo el conjunto, y eso era un comando, create database, y por ahí empezamos a ver alter database, y vimos varios alter database que ya los vamos a repasar dentro de la hoja que estuvimos trabajando, el SQL. Pero ¿qué es lo que perseguíamos? ¿Qué es lo que perseguíamos? Perseguíamos ir creando este modelo, ir creando la base de datos. ¿Por qué? Yo no puedo decir, ok, yo ocupo aprender cómo consultar la base de datos, cómo hacer joins y cómo hacer agrupamientos y cómo hacer uniones y cómo hacer intersecciones. No puedo pretender trabajar con la data si no comprendo cómo es el modelo. Y justamente ahí practicamos tres instrucciones, create database, alter database y drop database. ¿Okay? Tres instrucciones clave dentro de DDL. Y luego seguimos con las tablas y dijimos, ok, SQL para tablas, o sea, SQL para crear estas cosas que tenemos acá. Entonces, misma historia. Create database, create table, perdón, create table, alter table y drop table. Bueno, no hemos llegado al drop table, por ahí nos quedamos ahí en ese camino, ¿ok? Pero cuando hablamos de modelo, cuando hablamos de esa creación de modelo, dice el modelo que está constituido de tablas. Las tablas están constituidas de campos, pero esos campos, no todos los campos tienen el mismo nivel, como si lo viéramos de forma militar. No todos los campos tienen el mismo rango, por así decirlo. ¿Qué significa esto? En una tabla, por ejemplo, si yo tomo la tabla de clientes, me voy a dar cuenta que el número de cliente eh, sí, me está escribiendo, espérenme que estoy viendo algo, un mensaje por acá en pantalla. Permítanme. Eh, permítanme. Ok, Edward, sí, ya lo leí, no hay problema, Edward. Ok. Bien. Entonces, les decía, sí, ya lo capté, Edward Andrews, sí, listo, copiado. Entonces, fíjense, continuemos. Los campos son distintos, porque decíamos, hay campos que se conocen como llave primaria. O sea, yo estoy creando la tabla, estoy utilizando el create table, pero nada, ese create table no puede ser tan así, sino que cuando creo la tabla, no todos los campos tienen el mismo rango. Hay uno de ellos que se llama llave primaria. Dijimos, estos que ven acá, por ejemplo, acá está mencionado, si se fija, dice clave primaria, clave primaria, clave primaria. ¿Ve que todos dicen clave? ¿Por qué dicen clave? Porque resulta, ¿verdad? Resulta que esos campos que son llave tienen una característica y es que no deberían de repetirse. Encontramos el código en el caso de la NE, el código de la NE, el que ustedes colocan en la factura, me imagino que debe ser una clave de cliente para poderlo buscar. Por siempre que usted llama, deme su número de clave. Asumo que eso es una llave primaria dentro de su modelo de datos. Pero seguramente tienen otro montón de claves dentro de su modelo, ¿ok? Cuando se van, por ejemplo, a los medidores, han de tener claves para tipos de medidores, han de tener, por ejemplo, claves para por si tienen regiones o si tienen centros de distribución, etcétera. Ustedes deberán conocer bastante bien su modelo como tal. Pero es importante saber que cada tabla, dentro del modelo, cada tabla tiene uno de sus campos es llave primaria. Y el día de ayer aprendimos que cuando se está creando la tabla, ¿cómo defino yo? Este de los campos, ese es primario. Otro punto importante eran los foráneos. ¿Qué eran como tal las llaves foráneas? Entonces, llaves foráneas, acá lo podemos ver, llaves foráneas son las que permiten crear una relación entre dos campos. Por ejemplo, dentro de la tabla de ventas, lo pueden ver acá, hay un campo que dice número de cliente.
Este campo en la tabla de ventas se llama llave foránea. ¿Por qué? Porque es el que sirve para crear la relación entre los clientes y las ventas. Una llave foránea es un campo que hay en común entre dos tablas. Tengo el clientes y ventas en este caso. En clientes existe el número de cliente y en ventas existe el número de cliente también. ¿Para qué existen ambos lados? Para poder relacionarlo, para poder decir, estas ventas corresponden a este cliente en específico. Entonces, mire, el primer campo es llave primaria. El segundo campo son foráneos. Y aquí entonces viene usted y me pregunta y me dice, Osman, en una tabla, ¿cuántas llaves foráneas pueden existir? Varias. Mírenlo acá. La tabla de ventas tiene 2 llaves foráneas. El número de cliente, siempre confunde, siempre digo nombre, pero no, número de cliente, ¿verdad? Esta imagen la acabo de bajar de internet. El número de cliente es llave foránea y la clave, el campo clave, también es llave foránea para amarrarlo con los productos. Entonces, cuando se crean los modelos, cada tabla tiene su llave primaria y las tablas pueden, porque pueden no tener tampoco, pero las tablas pueden tener llaves foráneas, una o más llaves foráneas que sirven para relacionarse con otros conjuntos. El día de ayer aprendimos cómo crear la llave primaria y cómo crear la llave foránea y por ahí nos quedamos más o menos. Ahora, cuando se están creando las tablas, también hay otro tipo de campos, como en este caso pueden ver los clientes, el nombre, el género, el teléfono, que son campos normales. De hecho, cuando se crean los campos, el día de ayer también aprendimos que los campos tienen un tipo y no puedo tratar a todos los campos por igual. No es lo mismo tratar un campo de tipo fecha que un campo de tipo byte o un campo de tipo, ¿qué les puedo decir? De tipo número, de tipo decimal. La forma de tratarlo es totalmente diferente. ¿Ah? Les dejo esto en mente, ayer yo se lo dibujé ahí en un cuadrito, pero quería dejarles esto en mente, este recuadro, para que sepamos que el DDL que estudiamos era para empezar a crear el modelo, ¿ok? Listo, entonces, hablando de ese repaso, antes de pasar la lista, porque dije ya pasar lista, entonces, en la presentación inicial del día lunes, a través de la presentación, de las presentaciones que tuvimos, nosotros lo que buscábamos era ponerlos en contexto, ¿no? Poder decir que conceptualmente, ¿verdad? Que era un campo, que era una tabla, que era una llave primaria, foránea y demás, que con el diagrama quedaba claro. Pero nuestro curso es un curso de SQL. Usted puede decir, Osman, nuestro curso es un curso de SQL, sí, pero si el concepto no está grabado, ¿cómo voy a hacer SQL sobre algo que no tengo en mente? Entonces, ya el día de ayer nosotros entramos en la práctica y empezamos, ¿verdad? Como podemos ver en este script que tengo acá en pantalla, y empezamos a aprender. Entonces, yo siempre digo, cuando nosotros estamos aprendiendo una herramienta, un lenguaje, en este caso estamos aprendiendo un lenguaje de programación. Y probablemente las personas que me dijeron, bueno, yo no soy de sistemas, yo soy de otro ramo, pero quiero entrar a esto, a veces sentimos que puede ser un poquito complicado porque esto de fondo es un lenguaje de programación, ¿ok? Y hay muchos lenguajes de programación. Este es uno de ellos. El SQL es un lenguaje, dijimos en el pasado, un lenguaje estándar para todas las bases de datos relacionales, porque ojo, para los otros tipos de bases no es SQL. Vuelvo y repito, ¿puedo ir a Facebook sabiendo SQL? ¿Puedo ir a trabajar a Facebook? La respuesta es no, porque ahí se usa otro lenguaje que se llama SQL, porque es la de Cassandra, y Cassandra es clave valor. ¿Y puedo ir a OpenAI a trabajar? No, tampoco, porque ya se trabaja bajo redes neuronales y bajo Machine Learning, que son otros conceptos totalmente diferentes. Pero sí podemos trabajar en la NE, sí, porque en la NE maneja modelos relacionales. ¿Podemos trabajar en Claro? Claro, podemos trabajar en Claro porque aquí se manejan modelos relacionales. Bueno, entonces estamos aprendiendo una herramienta que no solo nos sirve para la organización en la que estamos hoy, sino que nos sirve para la vida. Yo puedo ir a la NE hoy y trabajar perfectamente bajo SQL sin conocer el modelo de datos, pero sé una herramienta para poder dominar el modelo. ¿Me explica? Ustedes, una vez terminado el curso, se pueden venir acá a trabajar a Claro perfectamente porque dominan una herramienta y hay que aprender el modelo. Los modelos, por muy inmensos que sean, pero si controlamos la herramienta, estamos hechos, ¿ok? Aprendiendo la herramienta específicamente, también dijimos en el pasado que existen distintos gestores de bases de datos y nosotros nos concentramos en un gestor que se llama SQL Server, que no es el único. Cuando se presentaron dijeron, bueno, yo he trabajado en Oracle y es muy similar y es válido, ¿verdad? Los gestores de bases de datos son muy parecidos, hay ciertas variedades. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, el tema de los comentarios, no es lo mismo los comentarios en SQL Server, en otros gestores se manejan de forma distinta, ¿okay? Entonces comenzamos ya el día de ayer entrando de grueso y voy a repasar ahora las instrucciones por si este archivo se les compartió también el día de ayer, pero por si nos quedaba alguna duda al respecto, entonces
¿cómo se llama? Lo vamos a ir viendo. Entonces, miren, aprendimos cómo documentar, cómo crear comentarios de una línea o de varias líneas. Ahí iba documentado. Ahora, cada una de las cosas que hicimos también tratamos de irlas documentando para que usted, cuando lo esté trabajando, entonces, ok, esto hace esto y lo otro, ¿verdad? Yo siempre voy a estarles pasando lo que hagamos en clase. Bien, entonces, empezamos con el DDL, justamente lo que acabo de repasar. Empezamos con DDL, Data Definition Language, y dije que está sobre todas las cosas, porque hay más instrucciones de DDL, pero las más importantes son el create, el alter y el drop. De hecho, estas tres instrucciones no estaban dentro de su temario, pero yo no quiero comenzar con otras consultas SQL sin entender la base. Así que yo espero que con esto que miramos ayer y parte de lo que vamos a ver hoy, porque hoy sí arrancamos con DML, entonces usted quede bien fortalecido en el conocimiento y lo tenga bien organizado para qué sirve esto y cómo la base de datos está estructurada para poderla manipular de forma mejor, sobre todo cuando estemos utilizando álgebra relacional, que se viene pronto. Lunes de la próxima semana estamos con álgebra relacional. ¿Ok? Buenos días. Entonces, fíjense, por acá dije, las operaciones de DDL están dominadas por el create, el alter y el drop. Son las tres instrucciones básicas y de hecho les voy a mostrar un documento donde impacta en todos los objetos de base de datos. Yo se lo voy a mostrar cuando terminemos DDL, yo ahí les muestro este documento. Entonces, decía que otro punto importante que les puse ahí en los apuntes es que son irreversibles. Yo no puedo venir y hago un drop table o hago un drop database y me equivoqué, voy a darle control Z. Eso no existe en DDL. Hay otras instrucciones de DML donde sí es posible hacer una reversión, pero son sobre registros, no son sobre estructuras. El DDL opera sobre las estructuras, lo que se conoce como la metadata. Entonces, justamente dije está predominado con eso y comenzamos con instrucciones DDL sobre base de datos. Y como son instrucciones DDL sobre base de datos, entonces sería create database, alter database, drop database, porque son sobre base de datos. ¿Lo ven? Entonces comenzamos, bueno, create, pusimos este create, pero no es el único. Yo puse ese create, que es un create básico, pero yo pude haber puesto un create mucho más complejo. Pude haber abierto paréntesis y empezar a meter otros parámetros dentro de la misma creación de la base de datos como tal. Y ahí ustedes decían, no, fíjense, nosotros no tenemos permiso de creación, y es correcto, no deberían de tener un permiso de creación de una base de datos compleja o completa o manipularla como tal. En el segundo punto, ahí iban los comentarios, ¿verdad? En el segundo punto, entonces nosotros dijimos, ok, contexto. ¿Qué es un contexto? Es donde estoy trabajando en este momento. Y se fijaban en la parte superior, decía, su contexto, que estoy desconectado. Vamos a conectar esto. Entonces decía, ahí está, vamos a conectar. Decía, su contexto en este momento es la master, pero si desde el código me quiero cambiar de contexto, entonces yo puedo usar un tipo de instrucción como el use go. Y cuando yo hago un use, entonces le estoy diciendo, ok, cambiémonos de contexto. Ya no quiero crear tablas en esta base o en este contexto, sino que quiero crearlo en este otro contexto. Es cambiarnos de contexto de trabajo, en otras palabras, de base de datos. Luego habíamos aprendido instrucciones como con alters. Empezamos a ver alters sobre base de datos, algunos, los más importantes, porque hay un montón de alters y nuestro objetivo no es aprendernos esto de memoria tampoco, sino tener una intuición más o menos de cómo el SQL va a trabajar y ver instrucciones claras, como decir, ok, quiero cambiarle el nombre a la base de datos, antes se llamaba curso SQL Server y quiero cambiarle el nombre para que solo se llame curso SQL, ok, entonces use el alter, en este caso que voy a modificar una base de datos, sería alter database, y de ahí el parámetro que deseamos cambiar. Entonces, aprender SQL es súper fácil porque, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar alter. ¿Qué objeto voy a modificar? Un trigger. Alter trigger. ¿Qué objeto voy a modificar? Una vista. Entonces alter view. Y luego el parámetro que corresponde. Entonces, fíjense acá los distintos alters que practicamos, ¿verdad? Los distintos alters que practicamos para, vamos a ejecutar esto. Los distintos, perdón, y es que no existe, solo es esto. Le habíamos cambiado nombre. Entonces, en esos distintos alters, nosotros empezamos a ver algunos de ellos con el objetivo de poder practicar. Alter Database Set Recovery, dije que esto nos servía para cuando hacíamos respaldos, restauraciones. Alter Database para cuando tenemos alguna auditoría, o sea, nos van a auditar la base de datos, acaba de venir, no sé, Tribunal Superior de Cuentas, ok, pongamos la read only, ¿verdad? O sea, nadie toca la base de datos, no se mueve, ¿okay? Que es estática, no existe ningún cambio. Alter para poder setear acceso y seguridad. Ok, solo quiero que un usuario se conecte, que muchos usuarios se conecten o que esté restringida solo para usuarios administradores. Ahí estaba también.
sacar de línea, dejar que la base de datos no se encuentre. Por más que la busque, me diga base de datos no existe. Ah, ok. Entonces lo que hacemos es alter data, set online o set offline para ponerla en línea. Habilitar estadísticas para cuando nosotros queremos consultas más rápidas porque queremos hacer tuning, que ese es un tema, ustedes dicen, queremos aprender tuning, hablamos del tuneo, como tal ayer explicábamos eso, pero hay que verlo en SQL, ¿qué es tuning? Pero ya puesto en el SQL. Entonces nosotros para eso habilitamos las estadísticas, aprendimos un comando para hacerlo, hasta que llegamos aquí al tercer comando. Ya habíamos visto create, ya habíamos visto alter sobre base de datos y caímos al drop database, que era el tercer comando. Luego llegamos a las tablas y comenzamos con la misma dinámica. Si nos vamos sobre las tablas, pues create, alter y drop, DDLs, instrucciones DDL sobre tablas, porque hoy vamos a trabajar instrucciones DML sobre tablas. De las DDL dice create, alter y drop. Entonces, en las DDL dice create table y en este caso entonces decíamos la tabla se llama vendedores y tiene dos campos, un código y un nombre. Uno es entero y otro varchar. Entonces, esto nos sirvió a nosotros como parámetro para saber que cuando creamos una tabla, entonces, ok, hablamos del modelo, o sea, estoy queriendo crear este modelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear tablas, dentro de la organización hay personas específicas que se encargan de crear tablas. O la gente que nos vende los sistemas. Si nosotros ya compramos software enlatado, la gente que hizo el desarrollo del sistema es la que se encarga de crear las estructuras necesarias. Ayer lo aprendimos cómo se hacía. Create table, creo desde la tabla más básica. Creo, no sé si muchos de ustedes ya ejecutaban queries y decían, no, ya me pasaron la tabla de factura, ya la tengo para hacer el reporte porque el gerente me lo está pidiendo. Pero les daban la tabla, pero nunca vieron cómo la crearon. Bueno, ahí estaba el comando para que ustedes lo tuvieran a mano. Entonces, cuando se creaba, era importante, desde que se creaba la tabla, tener claro que hay un montón de tipos. Estos que yo mencioné el día de ayer y hay un poco más todavía, hay un poquito más. Entonces, hablando de tipos, entonces dijimos, cuando creamos la tabla debemos de tener claro los campos que de qué tipo van a ser. Yo en el ejemplo de los vendedores solo puse el código que era entero y el nombre que era un varchar. Ahí vamos a meterle un par de tablitas más para poder hacer el modelito completo, ¿ok? Entonces vamos a venir y dijimos dentro de los tipos y entramos ahí, ¿ok? Yo puedo encontrar un char y ese tipo char es para caracteres de tamaño fijo, un bar char, un texto, un enchar. Ayer mencionamos para qué servía cada uno de ellos. Ahí vamos poniendo el comentario, un decimal, un money, un float, un date, por si lo que quiero tener son fechas. Hay un date, date time también. Y luego que ya sabíamos los tipos, entonces dijimos, bueno, empecemos con los alters, porque yo puedo hacer un create table, pero esa tabla cuando ya está creada, la puedo modificar. La puedo modificar y con SQL, pues, listo. Entonces, miren, puedo, por ejemplo, dice acá, en la primera modificación, por ejemplo, el tamaño, el nombre lo teníamos de 255, pero lo quiero de 150. Ok, entonces cuando son alters, decía, alter table, alter column. ¿Lo ven? Modifique la tabla, modifique de esa tabla la columna tal. Entonces, alter table, alter column, cambiar el tamaño de columna. Ojo, porque acá, si bien es cierto, yo les dije, vamos a tener evaluaciones semanales y una evaluación final, pero yo no estoy pretendiendo que usted se sepa las cosas de memoria, sino en qué me puedo desarrollar con lo que vamos a hacer. Son evaluaciones prácticas. Cambiarle el tipo a alter table, a alter column y le cambio el tipo. Agregar una nueva columna a alter table, add. ¿Lo ven? Entonces, mire cómo, y ahí va documentado para que usted tenga su manualito. Esto fue lo que vi en el curso, esto fue lo que estuve practicando. Instrucciones alter no va a estar ejecutando seguramente. Usted se va a concentrar en otras que vamos a iniciar el día de hoy y que eso se va a volver bien amplio, porque vamos a aprender un montón de cosas, vamos a decir funciones de agregado, agrupamiento, uniones, intersecciones, etcétera, joins, y hay un montón de cosas que se va a aprender sobre DML. El DML es mucho más amplio, pero es importante que el modelo lo sepamos crear desde acá. Después creamos una segunda tabla que se llama regiones, y el día de ayer también aprendimos que desde nuestra base de datos, aprendimos también que desde nuestra base de datos, entonces nosotros podíamos tener, desde nuestra base de datos, nosotros también podíamos tener, aquí está, también podíamos tener lo que eran diagramas. Bueno, lo borré. Podíamos tener lo que era el diagrama de la base de datos de ciertas tablas o todo completo. Entonces, se les enseñó también, por aquí lo dejé apuntado, cómo crear el diagrama y les dejé anotados ahí los pasos, ¿verdad? Dije que dele clic derecho a la carpeta de diagramas y cree un nuevo diagrama, seleccione las tablas que quiere diagramar y de ahí presione, agregar y cerrar. Ahí estaba apuntado por si lo queremos hacer en un futuro. Y luego de eso, entonces, volvamos al modelo, porque el modelo dice,
Vámonos a esta imagen es clave. Esta clave dice, ok, cuando tengo un modelo, tengo la base de datos que es mi contenedor global, después tengo tablas, ajá, clientes, productos, después esas tablas tienen campos, ya tienen los campos, cada campo tiene tipos, pero se viene entonces el cuarto elemento. ¿Y cuál es el cuarto elemento? Definir las llaves primarias y definir las llaves foráneas, ¿ok? Para que el modelo quede bien. Entonces, justamente estábamos trabajando ahí. Y en eso, entonces nosotros dijimos, ok, alter table, add constraint. Entonces dice, esto crea una llave primaria, pero aquí les puse un comentario porque dije, si hago la llave primaria de esta manera, acepta nulos. Cuando nosotros lo hacemos con unique, acepta nulos. Cuando nosotros lo hacemos con primary key, este es más estricto, la forma número 2. En vez de hacerlo con unique, lo hago con primary key. Con ambas puedo hacer llave. Solo que la primera me permite valores nulos, la segunda no me permite valores nulos, porque antes de que yo cree esta instrucción, siempre el crear esta instrucción me va a decir, usted tiene que primero poner que ese campo no acepte nulo, si no, no funciona. Entonces, ahí va a depender de cómo ustedes quieran crear su llave primaria, pero tenemos dos caminos, acá se los he dejado ambos, tenemos dos caminos para decir, acá, tengo dos caminos para decir, el número de cliente es llave primaria, la clave en productos es llave primaria, o en este caso, la venta es el folio es la llave primaria, ¿ok? Para que nosotros digamos eso como tal, entonces se utiliza esta instrucción definiendo llave primaria. Pero no solo eso, nos quedamos justamente ahí, porque entonces, ajá, Oman, ¿y cómo se crean las llaves foráneas? Eso es lo que viene ahora. Vamos a crear llaves foráneas y una vez que nosotros tengamos listas las llaves foráneas, entonces ya nos vamos a poder a crear el modelo y vamos a agregarle un poquito más de un par de tablitas más, una tablita más de hecho, para comenzar ¿cómo se llama? Para comenzar a trabajar con DML. De hecho, ustedes han de estar ansiosos, pero por comenzar a trabajar con, con lo que es el DML como tal, ¿ok? Así que voy a venirme, vamos a ver, a pasar lista. ¿Okay? Voy a venirme Buenos acá. días, ingeniero. José, claro, sí, dígame, José. Fíjese que el día de ayer la compañera Karina y yo fuimos a hablar con la gerencia de TI por el tema de los permisos. Entonces, ellos nos habilitaron un servidor para que ahí podamos ir como haciendo las prácticas y todo, ya que como la red no nos deja conectarnos a uno que no esté permitido, entonces nos dijeron que nos habilitaron un servidor y nos dieron un usuario y una contraseña para todos. Entonces Perfecto. ahí no sé si lo comparto aquí en el chat y todos podemos conectarnos a ese servidor y ahí podemos crear una base de datos, tablas y todo. De hecho, compártanos su pantalla. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir para que nos comparta su pantalla, ¿verdad? Y así el resto también puedan ver cómo José. Claro, excelente, José. Excelente. Me agrada que hayan hecho eso. Eh, acá, compártanos, cuando hace login, váyase al menú archivo para hacer una nueva conexión, para No que sé si arriba, ¿no? En están menú viendo archivo, allá. ujú, váyase a una nueva conexión. Entonces, hágale eso. Es este, mire. Perfecto. Entonces, mírenme, para los que Este es el están ahí, servidor. ujú, Ujú. ahí está la Este es el IP, pues, servidor, es sí, el nombre del servidor, el usuario y la contraseña. Lo voy a compartir. Entonces, esa nos imagen, conectamos acá. no, esa imagen, tomémosle captura a la imagen, ajá, Ok. para que el resto, para los que no, tal vez no están adaptados a la herramienta, y nos la comparte por el grupo de WhatsApp. No, solo la pantallita de SQL, la pequeñita, la de conexión. Ah, ok. Solo la pantallita de conexión nos la comparte en el grupo de WhatsApp. Ajá, ahí está, excelente, perfecto. Esa nos la comparten en WhatsApp y también las credenciales, cuál es el usuario y la contraseña que está oculta, pues se las puede compartir también si es libre para que trabajemos todos. Compártala en el grupo de WhatsApp, Eh, ambas, para que Aquí, el resto se conecte. al conectarnos, si se fijan, hay dos bases de datos que es la que trabajaron en dos cursos anteriores. Ujú. Entonces, es esta, que dice 2019 y 2022 que es la última que trabajaron. Entonces, no sé si Súper. ahí podemos crear una solo para el curso de nosotros ahora Ahí y en ahí Database, se hace. dele clic derecho en Database solo para hacer la prueba. Clic derecho en Database, nueva base de datos y póngale base de datos y su nombre. No, pero pegado, póngale ahí, no, póngale pegado, base José. Ajá, y dele, Ahí, ok. Sí, ok. Vamos a ver si tenemos el permiso. No, no tenemos el permiso. no. Sí, no Creo que tenemos es el permiso. sobre esta, creo que Sí, me entonces hay dijeron, que porque trabajar sobre ellos la que ya está. Sí, sí, perfecto. ellos nos dijeron que ellos la crearon, porque acá, por ejemplo, hay otra información, pero acá no hay nada, solo se ven las bases de datos. Ok. Entonces, al querer Entre, ahí no tenemos los permisos de entrar, solo creo que es esta y trabajar sobre esa.
Ok, entonces, excelente. Pasémoslo por WhatsApp. Muchas gracias, José. Le agradezco mucho. Algunos de ustedes no tenían ese inconveniente para conectarse, entonces pasémoslo por WhatsApp. Sí, ahorita voy a mandar bueno, el usuario y la contraseña de esa base de datos, de ese servidor, y que Y intenten todos a ver si los dejan entrar a todos. sí, y deben de estar conectados en su red corporativa, recuerden, ¿verdad? Porque el Sí, servidor está dentro de su red corporativa. Así es. Bien, bueno, entonces, ya, ok, deje de compartir, José, muchas gracias ok. y para que yo Eh, pueda compartir desde acá. Ok, muchas gracias, José. Bien, pues voy a continuar entonces, voy a abrir mi SQL mientras por ahí José nos comparte en el WhatsApp, el resto váyanse ahí están conectando. el usuario y la contraseña en WhatsApp. Entonces, sí, intentamos para ver si a todos nos permite. Mientras eso pasa, yo voy a pasar lista, que vámonos, excelente, porque así nos va a ayudar a nosotros eh, a poder realizar todos los ejercicios. Bien, entonces voy a venirme por acá a pasar la lista. Vamos a ver, ya les comparto mi pantalla. Lista, dice por aquí. Ahí está. Y comparto en Zoom mi pantalla. Fíjense, ya están viendo mi pantalla. Vamos a ver, ya están viendo mi pantalla. Entonces, puntos importantes acá hasta este momento. Bien, entonces voy a poner un comentario. Voy a poner acá un comentario y vamos a hablar aquí de, eh, vamos a ponerle varios asteriscos porque vamos a poner una nota. ¿Ok? Y aquí le vamos a decir día miércoles, día miércoles 30 de, 30 de julio. El día miércoles 30 de julio. Lo que vamos a hacer de ahí para abajo para tener, vamos a tener una sola instrucción en este caso para trabajar con lo que es lo del día miércoles. Entonces, miren, no hemos creado relaciones, hasta el día de ayer nos quedamos viendo una llave primaria, así que vamos a comenzar, y justamente vamos a ver, estoy pegado al curso de SQL, bien. El día de ayer les había enseñado cómo crear un diagrama, así que teníamos regiones y vendedores, ¿verdad? Lo vamos a agregar, vamos a cerrar esto, teníamos dos tablas y estas dos tablas lucían de esta manera, ¿verdad? ID de región, nombre, código, nombre y apellido de los vendedores, ¿ok? Entonces, estábamos hasta ahí. Voy a crear en este momento, vámonos por acá al SQL, y bueno, vieron cómo teníamos el diagrama. No hay relación. Tengo dos tablas, pero tengo regiones, tengo vendedores, pero no están relacionadas. Entonces, por acá vamos a decir, vamos a crear una relación entre tablas. Eso es lo que vamos a hacer. Y yo dije, ok, si yo voy a crear una relación entre tablas, lo que voy a utilizar es una llave foránea. Entonces, para ello, si se fijan en el diagrama, ok, vemos este diagrama de base de datos y nos vamos a dar cuenta que tengo regiones y tengo vendedores. Pero ¿cuál es el problema? Que ¿cómo voy a crear una relación si no hay un campo en común? Entonces, en este caso, yo no voy a decir que las regiones tienen un código de vendedor, sino que es a la inversa. Los vendedores deberían de tener un campo región. Un vendedor pertenece a una región. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Vamos, ya sabemos el comando alter table, ¿sí, verdad? Alter table de vendedores, y de la tabla de vendedores, entonces le vamos a decir add y lo vamos a llamar ID de región y el ID de región que sea un entero. Vamos a comenzar por ahí diciéndole, la tabla de vendedores debería de tener, la tabla de vendedores debería tener un código de región al que pertenece dicho vendedor. Vamos a ejecutar esto. Ahí está ejecutado correctamente. Vámonos, vámonos a este diagrama. Ok, bueno, voy a generarlo nuevamente. Vamos a decir, no guardar, lo voy a generar. Voy a generarlo con los dos. Vamos a decir, oye, vamos a decirle aquí agregar. Y si se fijan, ahora ya tengo mi tabla de vendedores. No me está mostrando el anterior. No sé por qué el ID no me lo está mostrando porque, si no guardar, esto ya lo ejecutamos correctamente. Porque no habíamos actualizado. Entonces, al no haber actualizado, no mirábamos dentro de la tabla. Aquí lo podemos ver. Dentro de la tabla de vendedores del curso de SQL, no me lo agarró. Si el comando se ejecutó correctamente, vamos a ver. Veamos las columnas. Ahí está. Ahí sí ya lo agrego.
Si se fijaron, no me aparecía, pero ahora sí ya me aparece el ID de región no nulo. Entonces, ahora sí, yo ya tengo en mi tabla de regiones, tengo ID de región, y en mi tabla de vendedores también tengo ID de región. Este campo ID de región debería ser una llave foránea. Para poder hacer la relación, este campo debería de ser una llave foránea que se relacione con la región. Entonces usted se preguntará, ¿cómo se crea la relación? Entonces, para crear la relación vamos a crear una llave foránea y esta llave foránea le vamos a decir alter table. Es bien sencillo crearla. Vamos a decir alter table. La tabla de vendedores es la que tiene la llave foránea. Entonces le vamos a decir add constraint. Vamos a decirle add constraint. Vamos a decir add constraint. Le vamos a agregar un constraint que le vamos a llamar FK de llave foránea, FK vendedores. Y el FK vendedores le vamos a decir que es un foreign key, foreign key, foreign, ING, un foreign, ahí está, un foreign, al revés, GN, ¿verdad? Un foreign key, vamos a decir, este es un foreign key, le vamos a indicar quién va a ser esa llave, que en este caso es el ID de región, y le vamos a decir que va a ser referencia, references, ¿no? Va a ser referencias a la tabla de regiones, y en la tabla de regiones específicamente al campo ID de región. Ok, Oman, ¿qué es lo que nos está escribiendo aquí en ese macaneo de cosas? Ok, entendámoslo entonces, ¿qué es lo que estamos escribiendo? Ok, yo necesito crear una relación, porque esto es un modelo, estamos construyendo el modelo. Estoy diciendo que yo tengo una tabla de vendedores y tengo una tabla de regiones. Deben estar relacionadas entre sí. Entonces, ¿cómo se relacionan? A través de un campo en común. En la tabla de vendedores ya está el código de región y en la tabla de regiones ya está el código de región también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que definir que en la tabla de vendedores eso es una llave foránea. Entonces, vamos a ejecutar este comando. ¿Cómo se hace? Entonces le digo alter table porque voy a modificar la tabla. ¿Cuál tabla? La de vendedores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agregarle una restricción y le pongo nombre a la restricción, qué nombre le quiero poner, y le digo que esa es una llave foránea que hace referencia a la tabla de regiones. Esto es lo que crea la relación y una dependencia funcional también. Entonces vamos a ejecutar comando. Vamos a ejecutar comando regiones, vamos a ver, debe regiones, ID región, ¿qué es lo que nos está pasando? Me está diciendo que no son, este es entero, aquel es entero. Vamos a ver qué nos dice, ok, porque me está diciendo, este está haciendo referencia, pero allá eso no es una llave primaria. Ok, pero como nosotros ya aprendimos cómo crear una llave primaria, entonces nosotros deberíamos, aquí está el código para llave primaria. Primero tiene que ser llave primaria dentro de las regiones, eso ya lo habíamos aprendido. Entonces le tenemos que decir ahí, vamos a venir y le vamos a decir, ¿sabe qué? Entonces tengo que irme a mi tabla de regiones y tengo que el código, el ID de región, el ID de región, que es un entero, lo vamos a pasar a no nulo. ¿Okay? Eso es lo primero. El ID de región lo pasamos a no nulo y después le decimos, modificamos las regiones, la llave la llave se va a llamar PK ID de región, PK ID de región, y va a estar referenciando al código ID de región. ¿Okay? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creándole la llave primaria, vamos a ejecutar. Estoy creándole la llave primaria vamos a venirnos acá a la tabla de regiones, la vamos a refrescar. Si se fija, la tabla de regiones ya tiene una clave que se llama PKID de región. Entonces, sí, ya estoy viendo que la tabla de regiones tiene su llave primaria, que es el ID de región. Y que la tabla de vendedores tiene un ID de región, pero yo quiero hacer referencia como si fuese una llave foránea. Entonces, ahora voy a agregar la llave foránea. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Me dice, he agregado correctamente una llave foránea. He creado una relación. Para que esa relación pueda haberse creado, tenía que tener el ID de región en la tabla de regiones como llave primaria. Ahí dice que es una llave. Y ahora va a ser foránea. Me voy a venir acá a la tabla de vendedores y vamos a actualizar esta parte. Vamos a ver esas columnas. Y si se fijan, miren las columnas. Aprendamos en SQL Server. Ojo con esto. Aprendamos en SQL Server a identificar los campos. Si ustedes ya tienen acceso a muchas tablas dentro de la organización, deben fijarse en eso. Miren los campos. Dice, tabla de regiones. Su llave primaria aparece una llave, ¿lo ve? En color oscuro.
Y si se va a la tabla de vendedores, el campo llave es el que está en código de vendedor en color oscuro. Pero miren qué pasa con el ID de región. Ha puesto una llave, pero en forma inversa y no está en color oscuro. Ah, eso significa que es una llave foránea. Miren qué importante lo que estamos haciendo. ¿Por qué importante? Porque ahora cuando usted vea, cuando le digan, así como lo hizo José hace un momento, dijo, bueno, tenemos acceso a esta base de datos. Entonces ahora cuando usted vea las tablas que están ahí creadas, ya va a identificar, ah, esta es una llave primaria, no se repite, esta es una llave foránea, ah, es porque hay una relación. ¿Con quién? Bueno, pues entonces nosotros ya podemos venir acá sobre, voy a actualizar la base de datos completa, ¿no? Voy a actualizar la base de datos completa y entonces yo podría, vamos a ver acá, generar un nuevo diagrama. Vamos a ver cómo luce ahora. Si genero este diagrama, vamos a darle cerrar, todavía no está actualizado, no sé por qué, voy a darle no guardar, eh, voy a actualizar toda la base de datos porque no me está actualizando el diagrama. ¿Okay? Nuevo diagrama entre estos dos, agregar. Vamos a ver. Mm, 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 no, no quiero guardarlo. Qué raro, vamos a hacerlo acá, actualizar. No tengo. Ajá. Vamos a ver si me permite porque me está aquí. Vamos a ver. Eh, por alguna razón no me está actualizando los diagramas, por lo menos desde el diagrama no lo puedo ver, porque quería ver el diagrama completo, a lo mejor necesita hacer ahí un reinicio de servicio, pero en este caso no lo veo desde el diagrama, pero lo puedo ver desde las tablas, ¿verdad? Que ya existe una relación entre las regiones y los vendedores a través de su llave foránea. Ok, sigamos para que no nos detengamos, pero es justamente lo que acabamos de crear, es una relación entre ambas tablas, ¿ok? Entonces, para que el ejercicio se vuelva interesante, vamos a tener tres tablas de trabajo. Voy a agregarme una tercera tabla y esto es un comando, crear una relación entre tablas. Aquí lo voy a dejar documentado de un solo y voy a poner acá otro comentario. Voy a crear tabla de ventas. Quiero que vean algo solamente para hacer una variante con respecto a lo que aprendimos ayer. Y es que cuando creamos una tabla, yo le puedo decir, mira esto. Yo puedo poner todas las instrucciones de un tablo, crear la tabla de ventas, fíjense acá. Voy a crear la tabla de ventas, ¿no? Voy a abrir paréntesis, voy a cerrar paréntesis por acá, pero miren qué Ingeniero, interesante. Sí, digan, te escucho. y si intenta alejar la pantalla en el diagrama, a ver si le sale. No sé, pienso Ah, ok, yo. vamos a ver, vamos a hacer la prueba que dice José por acá. Eh, estoy, regiones, no, vamos a ver. Listo. Vendedores, para ver si actualiza, dice usted. Vamos a agregarlo. Sí, porque parece como que se nos quedó, pero no, ¿eh? Como que se nos quedó en memoria, como que se nos quedó algo ahí en memoria, ¿verdad? Entonces, al momento del reinicio va a tener que tomar, ¿no? Si reinicio mi servidor, ahí lo, pero no quiero reiniciar ahora, ¿ok? Lo vamos a hacer tal vez al final. Bien, fíjense lo que me interesa. Muchas gracias, José. Fíjense lo que quiero mostrarles ahora, y es que yo puedo crear una tabla, pero la puedo crear con todos sus campos sin necesidad de estarlo haciendo por separado. Entonces yo le puedo decir, mira, voy a crear una tabla que se llame ventas. Se va a llamar ID, su código, ¿verdad? ID de venta. ¿No? Vamos a tener un ID de venta, vamos a decir que es un entero, pero miren qué interesante. Le vamos a decir identity, ¿verdad? Identity 11. Osman, ¿qué significa? Creo que tuve una caída de internet, déjenme ver. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? No se está mostrando la pantalla.
Ok, regresando. Se me cayó el router de internet, así que me cayó la señal. Vamos a ver, solo permítanme, maestría, solo déjenme que estoy buscando días. Aquí está, entonces, permítanme conecto la otra computadora, ¿ok? A ver. Solo me confirman si me están escuchando, sí, ¿verdad? Sí, Hola. escuchamos, ingeniero. Sí, me escuchan. Ok, perfecto. Solo permítame un segundo, conecto mi otra más. Sí, es que tenía las dos pegadas al mismo router y se me fue de un solo. Ok. Ujú. Y es que esta me está pidiendo autenticarme, solo un segundo. Ujú. Ok, aparezco como Jessica Han, voy a renombrar esto. Vamos a ver. Mientras esto conecte. Ok, eh, ya está, vamos a estar bien, solo ahora sí. Y esperemos un momento. 4J. Estamos bien, ahí voy ya. Ya voy a entrar. Perfecto. Ya estoy, abrimos Zoom. Vamos. Ahí va, ya apareció. Vamos. Escucha, difícil. Bueno, ustedes que trabajan con NE saben lo que significa estas cosas. Perdón ahí por el impasse técnico. Ahí está, ya entró este también. Perfecto, ya tengo mis dos computadoras arriba, así que comparto pantalla rápidamente. Comparto pantalla, a ver. Acá. Vamos a ver, vamos a llegar rapidito ahí. Ahí está. Bien, creo que ya van a ver mi pantalla. Jessica Ham, ya le va a cambiar el nombre a eso. Bueno, ahí que quedemos. Okay. Bien, regresemos por acá. Entonces les decía, me quedé en la mejor parte, hombre. Les estaba contando acá, quiero contarle un poquito de otros parámetros que me pueden servir al momento de crear la tabla. Por ejemplo, acá, mira lo que voy a decir acá. Acá lo que voy a decir es, acá lo que voy a decir es, ¿qué significa identity 11? Lo que le estoy diciendo es que me cree una tabla que va a tener un código, pero que ese código no cada vez que le inserte valores no necesito irlo escribiendo, sino que se va a ir autoincrementando. 1, 2, cada vez que inserte a alguien es autoincremental. Y de hecho le voy a decir de un solo que va a ser un primary key. Un primary key. Le puedo decir de un solo que es un primary key. Y entonces vamos a ponerle ahí coma. Pongámosle ahí comentario, ¿verdad? Autoincremental. Autoincremental y llave IPK, de llave primaria, ¿verdad? Vamos a agregarle un segundo campo. Vamos viendo, fíjense, variantes que puedo tener. Vamos a tener un código de vendedor. Mira bien, vamos a tener un código de vendedor que va a ser un entero y de un solo le vamos a decir not null. De un solo, mira, un entero not null. Entonces, miren, variantes que le puedo poner al create. Usemos otro tipo de dato. Por ejemplo, yo le voy a decir, ocupo una fecha de venta y la fecha de venta va a ser tipo date. No lo habíamos usado. Bueno, date not null. De un solo puedo decirle una fecha que no puede ser null en la venta. Vamos a utilizar otro tipo. Vamos a ponerle un monto y le vamos a decir que el monto es un decimal. Ajá, el monto es un decimal y le vamos a especificar, ¿verdad? Podemos tener hasta 10 valores y 2 decimales. ¿Cómo? Listo. Y por último, y le vamos a decir que es not null también. ¿Verdad? Vamos a decir ahí que es not null. Dice que podemos colocar más parámetros de los que habíamos aprendido antes en el mismo momento del create. ¿Verdad? El identity para ser autoincremental, el primary key para decirle de un solo, ese campo es la llave primaria. Osman, y podemos ponerle el foreign key de un solo, porque yo veo que usted tiene ahí el código de vendedor. ¿Podemos ponerle foreign key? La respuesta es sí. Entonces ya de un solo, dentro del mismo paréntesis de creación, entonces yo le puedo decir acá, constraint, de un solo, después de la coma le digo constraint, constraint nt. O sea, le puedo decir constraint, y en el constraint le voy a decir f
FK del foreign key, ¿verdad? La vamos a llamar FK venta vendedor. Así se va a llamar, venta vendedor, que es un foreign key. Vamos a decir que este solo es un foreign, key. Y ese foreign key basado en quién? Basado en el código de vendedor que estoy creando acá arriba. Basado en el código de vendedor. Este de acá. Código de vendedor. Y ese código de vendedor, aquí yo solo le digo, va a estar haciendo referencias. ¿A quién va a estar haciendo referencia? En la tabla de vendedores. En la tabla de vendedores, ustedes fijan acá en sus tablas, la tabla de vendedores, las columnas, ahí tenemos un código. Entonces, en la tabla de vendedores, ¿a quién? Al código. En la tabla de vendedores, al código. Vendedores, sí, ahí está. Estamos en SQL, vamos a ver acá. Entonces, constraint. ¿El constraint cómo se va a llamar? Se va a llamar FK vendedor. Va a ser una llave foránea que hace referencia al código de vendedor local. Va a estar haciendo referencia a la tabla de vendedores, en este caso como es local. Vendedores, vamos a ver, sí, vendedores también. Vamos a probarlo. Esto. Ok, acá me está diciendo que revisemos qué es lo que me está diciendo. Entonces dice, la columna código de vendedor no es del mismo tipo a la que estoy haciendo referencia en la venta. Entonces, si se fijan, si yo voy a los vendedores, el código del vendedor es un varchar, lo ve aquí, es un varchar un varchar de 150. Bueno, pues pasémoslo a varchar de 150. Pasémoslo a varchar de ¿cuánto? De 150, lo tenemos también. Y vamos a probar. Y ahí está. Entonces se ejecutó correctamente. La tabla se creó. No tuve que estar haciendo alter, sino que lo escribí todo de un solo. Entonces van a decir, crear tabla de venta con todos los parámetros. Así se lo voy a dejar. Con todos los parámetros. Listo. O sea que no necesito estar haciendo alter después, sino que se fueron todos los parámetros de un solo. En este caso, yo voy a refrescar la base de datos. Voy a refrescar la base de datos, vamos a irnos a las tablas y ahora en las tablas tengo 3, pero la tabla de ventas, si se fijan, si vengo a las columnas, mira, ahí tengo llave primaria, ID de venta, llave foránea, código de vendedor y el código de vendedor que va a estar haciendo referencia a los vendedores de un solo y en una sola instrucción. No me quería ir, ¿verdad? No me quería ir sin antes enseñarles cómo hacer esa parte, ¿verdad? Por último, y que no lo voy a probar solo para terminar este DDL, entonces por último es eliminar una tabla. Hay otro montón de comandos alter que se pueden usar, pero no los vamos a practicar, nos vamos a ir ya de un solo a lo que es eliminar la tabla como tal, que es tan sencillo. Recuerde que es una instrucción no reversible y es simplemente decir, no lo voy a ejecutar, solo lo voy a escribir, drop table, vendedores, ¿verdad? Drop table vendedores. Y ojo cuando hago un drop table, ¿verdad? En este caso yo le digo drop table vendedores, pero ahí debo tener cuidado porque cuando hay una relación, ¿verdad? Cuando ya existe relación con otras tablas, o sea, hay una dependencia funcional, entonces el manejador de base de datos me va a advertir y me va a decir, hey, mire, ¿sabe qué? No puede eliminar vendedores porque allá en la tabla de ventas hay ventas que le corresponden a estos vendedores. Entonces, cuando hay dependencia funcional a través de llaves foráneas, entonces nosotros también podemos establecer que una tabla no se elimine mientras no exista dependencia funcional, ¿verdad? Es un punto importante. Bien, ahora sí, entremos en materia, tenemos suficiente tiempo, tenemos casi una hora todavía por delante, pero entremos en materia a lo que realmente nos interesa. Y a lo que más les interesa a ustedes y a lo que más vamos a estar trabajando en clase. Creo que a esto le vamos a dedicar un poquito más de una semana porque hay bastante contenido para poder trabajar. Y lo que vamos, entonces lo voy a anotar por acá, vamos a estar hablando de lo que es el DML. Este es el que más les interesa a ustedes porque es el que más utilizan. ¿De acuerdo a usted cuando miramos la presentación y la presentación decía, hay distintos tipos de usuarios? Esas instrucciones que estuvimos viendo son bastante de administración. Las que se vienen, esa DML, que significan Data Manipulation Language, o un lenguaje de manipulación, de hecho, son reversibles. Son reversibles. Depende, ¿verdad? Porque ya le voy a enseñar una instrucción ahí con la que digo ya no puede ser reversible, pero si no hemos ejecutado esa instrucción, es reversible como tal. Entonces,
estas instrucciones son las que más utiliza la gente de análisis. Y ustedes dijeron, bueno, yo trabajo en análisis. Me dijeron, ok, cuando nosotros hablamos de DML, ya no es crear estructura, es manipular la información que está dentro. ¿Qué predomina allí? Entonces ahí predomina la instrucción insert, ok, vamos a ponerle por acá una pleca, la instrucción update, la instrucción delete y la instrucción select. Voy a dejar select para el final. Hay mucha gente cuando empieza a enseñar esto, ¡boom!, se va al select de un solo, pero el select es complejo. El select es la instrucción de estas instrucciones de ML. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo que usan en su trabajo son selects con joins y un montón de cosas. Y justamente por eso, de las instrucciones DDL, el select es la que puede volverse más complejo. Nosotros lo vamos a empezar a estudiar de lo más básico y vamos a ir creciendo. Vamos a aprender a crear funciones de agregado, ordenamiento, y ahí vamos a ir creciendo en conocimiento porque hay muchas operaciones. Cuando se estudia tuning, ¿qué es tuning? Bueno, el tuning va sobre el select. De hecho, más adelante, obviamente, tenemos que tener bastante conocimiento ya para entrar en temas de tuning. Entonces, arranquemos por acá. Vamos a comenzar entonces con esa instrucción insert. Vamos a comenzar con el insert. ¿Qué es lo que busca el insert? Es, como su nombre lo dice, insertar, es agregar información a una tabla. Muchos de sus compañeros allí en la NE, muchos de sus compañeros trabajan en sistemas, no en sistemas, sino que trabajan, por ejemplo, en atención al cliente. Y entran a una pantalla, han de tener algún sistema, una pantalla para cuando el cliente llega. Y dice, hola, buenos días, su nombre, fulano tal. Inmediatamente que lo buscan el sistema, en el programa, por dentro lo que ejecuta es un select a la base de datos, desde que vamos a buscar el cliente. Después viene y le dice a la persona que lo está teniendo, le voy a hacer una ficha. Entonces abre una pantalla y empieza a escribir una ficha y presiona guardar. Cuando en ese programa presiona guardar, lo que se ejecuta es una instrucción insert. Va a la base de datos y agrega un nuevo reclamo. Puede ser que le llamen reclamo. Agrega un nuevo reclamo. Ha de haber una tabla de reclamos internamente donde va a ser un insert. Entonces, insert es agregar datos sobre una tabla existente. Digo, ¿qué tablas existentes tenemos nosotros? Regiones, vendedores y ventas. Entonces voy a comenzar con regiones. Voy a empezar a poblar las regiones que tiene el ID y el nombre, pero la llave primaria, ya lo vamos a observar acá, yo no puedo insertar un valor sin llave primaria porque la llave primaria dice es obligatorio que ese dato existe. Entonces, comencemos con insert y vamos a ver variantes del insert. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir insert into, fíjense bien, la instrucción básica dice insert into regiones, mira qué bien. Entonces digo, insert into, en la tabla de regiones le voy a insertar estos values. Digo, ¿qué values son los que quiero? Entonces aquí debo pensar, ¿cuáles son los campos de región? El ID y el nombre. Pero mira, el ID es un número, ¿verdad? El ID es un número y el nombre es un varchar. Entonces yo le voy a decir, en ese mismo orden debo tener el mismo orden de las columnas y debo respetar los tipos de datos. Esas dos cosas debo tenerlas en consideración. Entonces, en el primer punto yo le voy a poner, mire, ID 0, porque yo sé que me está diciendo lo primero que esta tabla lleva es su ID. Luego su nombre, entonces lo vamos a poner con esos símbolos. Siempre que sean cadenas, los vamos a poner con comilla simple. Nombre, ok, como estas son regiones, esta es la principal. Vamos a decirle que hay una región principal, porque ahí puedo tener ventas en la principal también. Fíjense que inmediatamente que hago esto, le vamos a dar a ejecutar. Mira lo que dice por acá. Entonces dice por acá, usted ha afectado una fila, o sea, agregué una fila. De hecho, si yo quiero ver cómo van quedando las regiones, entonces yo puedo venir acá a mi tabla de regiones. Vamos a ver acá. Yo puedo venir acá a mi tabla de regiones y dentro de mi tabla de regiones decirle, ok, muéstrame las primeras 1000 filas. Mira, acá me ha creado un select en un query por separado y me dice, ok, dentro de región usted tiene la región 0 que es principal. Y mira, voy a cerrar esto, voy a cerrar esa consulta de momento y voy a volver acá, voy a volver al insert. Le voy a decir, ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar esto? Error. Pero, pero ¿por qué error? Porque la primera vez funciona, la segunda vez me falla. El error me lo está advirtiendo en la consola y me está diciendo, hey, usted está violando las reglas de llave primaria. ¿Qué dijimos llave primaria? No se puede repetir. Es cierto. ¿Y quién es su llave primaria? El código, este 0. Yo estoy diciéndole 0 nuevamente. Entonces, ojo, ¿verdad?
En este primero se ejecutó correctamente, pero si vuelvo a ejecutar esa instrucción, ¿verdad? Yo voy a poner por acá un comentario, voy a poner ahí guión, guión. Entonces le vamos a decir que si vuelvo a ejecutar una instrucción donde el código insert, donde el código sea 0, eso me va a dar un error diciéndome, ok, usted está violando el principio de llave primaria. Por esa razón, cuando creamos el modelo dijimos, ok, ese campo va a ser único, este es un primary key, y tenemos las instrucciones arriba para tenerlo claro. Bien, sigamos viendo variantes. Entonces, el primero se ejecutó bien, el segundo nos falla, ¿por qué? Porque violó el primary key. Vámonos a un segundo escenario, un tercer escenario. Le vamos a decir, insert into, miren lo que voy a hacer ahora. Pero a mí se me antoja mandar primero el nombre y después la región. ¿Puedo hacerlo? Sí. Entonces, en esta variante, porque vamos a aprender variantes de SQL, no me interesa que usted diga, sé hacer insert, pero ¿de cuántas maneras? Ok, aprendamos las distintas variantes. Entonces, vamos a venir, vamos a decir, insert into en la tabla de regiones, y en la tabla de regiones, entonces vamos a venir acá y le vamos a especificar los campos y le voy a decir, mire, primero le voy a mandar el nombre y después le voy a mandar el ID de región. Voy a contraer esto un poco. Lo voy a dejar por acá pequeñito para que no me ahorre espacio. Miren la diferencia. En el primero yo no especifiqué los campos. ¿Por qué no los especifiqué? Porque ya sabía que los valores los iba a colocar en orden. En el segundo sí especifiqué los campos porque el orden es distinto. Entonces le voy a decir, insérteme en la tabla de regiones el nombre y el ID de región, y entonces en la parte de values usted le va a mandar primero el nombre, entonces voy a ponerle ahí, primero va a ir, que es la región norte, y después le voy a mandar como código, que es el código 1. Mira la diferencia, sí, es muy parecido, pero no igual, ambos funcionan, vamos a probarlo, vamos a agarrar esto y lo vamos a ejecutar. Listo, dice, hay una fila afectada, voy a venir sobre la tabla de regiones, clic derecho y le voy a decir, seleccione los primeros 1000 solo para hacer la prueba. Y si se fija, tengo dos y a ambos me aparece ID 0 principal, ID 1 norte. Aquí la tabla me aparece correcta, pero después voy a borrar esto. Voy a estar cerrando para ir viendo cómo va quedando, porque select, no estoy aprendiendo select todavía, yo lo voy a explicar más adelante con todas las variantes. Entonces, mire, ambos insert funcionan. Vámonos, pero no es lo único. Yo puedo tener más variantes. Entonces yo puedo venir y decirle, voy a volver acá. Insert into, mire, variantes. Insert into en la tabla de regiones, volvemos a las regiones, y en este campo, no los quiero mandar todos, quiero decir, solo quiero un campo y solo quiero el ID de región. Solo quiero el ID de región y entonces en sus values, entonces le vamos a decir que como value lo que va a llevar es el código 2. ¿Es válido esto? Sí. Estoy diciendo, no quiero agregar un nuevo registro, pero no quiero todos los campos. Solo quiero ciertos campos. ¿Cuáles quiero? Pues quiero solo el ID. Mira lo que pasa ahora. Cuando hago este tipo de insert, ¿verdad? Cuando hago este tipo de insert al ejecutarlo, entonces me dice, agregado una fila, voy a venir sobre las regiones, vamos a seleccionar las primeras 1000 y mira lo que ocurre. 0 principal, 1 norte, 2 null. Estamos bien hasta ahí, pero quiero que observe esto. ¿Qué pasa? Vamos a poner otro escenario. ¿Qué pasa si nosotros hacemos, este es el diagrama que no me sirve. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? ¿Qué pasa si venimos nosotros y le decimos, ok, vamos a insertar solo un campo? Ya sabemos que se puede insertar solo un campo, no necesito que sean todos, pero en este caso lo que voy a insertar es el nombre. Voy a insertar el nombre. Y el nombre de esta región va a ser la región sur. Bueno, Osman, usted ya me enseñó, ¿verdad? Es una pregunta que usted me puede decir o un comentario que usted me puede decir. Bueno, Osman, usted ya me enseñó que puedo agregar solo un campo. ¿Funcionará esta instrucción? La respuesta es no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo llave y voy diciendo que la llave va a ser nula. Vamos a ejecutar y error. Me está diciendo, usted quiere insertar un valor nulo en la llave primaria. ¿Se fija qué importante fue entender que era una llave primaria? Y después vamos a entender que hay un tipo de integridad para la llave foránea, que no puedo agregar un valor allá en las ventas si el vendedor no existe. ¿Por qué? Porque hay una restricción de llave foránea como tal. Entonces acá venimos nosotros y le decimos, quiero insertar la región sur y le voy a copiar acá el error. No puedo insertar null en la región. ¿Por qué se va a insertar null? Porque no estoy colocando el ID de región. Entonces vamos a poner ahí el comentario
¿verdad? Que no puedo insertarlo. El primero me va a funcionar, pero el segundo me va a fallar. Entonces, ojo, aunque no va a ser un error de que es que no soporta solo un campo, el error va a ser de que la llave primaria la estoy dejando nula, simplemente no se agregó. Bien, continuemos con variantes. Osman, ¿y puedo meter varios registros? De hecho, más adelante les voy a enseñar también a usar los bulks. Ustedes querían hacer una parte de T, les voy a enseñar un poco también cómo usar bulks con el tema de insert para insertar archivos de Excel, de CSV de un solo, boom, como consulta, como un tipo de tabla externa. Vamos a ver después. Entonces, eso va un poco más avanzado. Este es básico, ¿verdad? Entonces yo voy a venir acá y voy a ponerles un último tipo de insert. Yo puedo decirle esto, insert into, ¿ok? Yo le puedo decir insert into en la tabla de regiones, mira bien, insert into en la tabla de regiones y le puedo decir values, pero yo puedo poner esto, puedo poner varios separados por coma, ¿ok? Yo puedo poner varios separados por coma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces le vamos a decir, insérteme. El código 3 va a ser el litoral. El código 4 va a ser el centro. El 4 va a ser el centro. Y el código 5 va a ser el sur. Mira qué interesante. Centro, letra mayúscula por acá. Solo es para tener mejor escritura dentro de la data. Entonces, estoy insertando en la tabla, pero no solo un registro. En este momento habían ¿cuántos? 3 registros, pero ahora voy a insertar 3 más, de un solo, en una sola instrucción. Vamos a probarlo. Y mira, 3 filas afectadas. He insertado 3 elementos de una sola vez, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Yo puedo venir sobre regiones, muéstreme las primeras 1000 de muestra, y si se fija, ya está. 0 principal, 1 norte, la 2 está nula. A ver quién es, así le insertamos. 3 litoral y 4. Bien, ya lo pudieron ver ahí. Así que regresamos. Miren, variantes, ¿verdad? Entonces, solamente para que los tengamos en consideración. Bien, vamos a ver ahora ese tema de integridad referencial. Resulta que ya teníamos las regiones. Entonces, Osman, ya usted ya nos ha enseñado que podemos insertar, y para hacer el ejercicio bien, para que podamos entender el modelo como tal, entonces vamos a hablar, insertar en vendedores e insertar en ventas. Y como yo ya lo enseñé, entonces yo le puedo decir insert into, y vamos a hablar de la tabla de vendedores. Ajá, vendedores. ¿Qué era lo que pasaba con los vendedores? Entonces los vendedores tenían un código, un nombre. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ahí solo expandámoslo acá para no estar idealizando. Vendedores, dice. Vendedores que tiene código, nombre, apellido y región. ¿Ve lo que tiene? Ah, ok. Entonces voy a agregar vendedores, voy a agregarme unos 3. Entonces le voy a poner aquí values y digo, me voy a agregar 3 vendedores. Los vendedores, tengo 1, tengo 2. Voy a agregar 3 vendedores. Entonces dijimos, el vendedor lleva el código. Ok, código de vendedor, 101. Luego sigue el nombre. El nombre le vamos a poner Carlos. Y le vamos a poner qué apellido tiene Carlos. Le vamos a ponerle, es una cadena de caracteres. Entonces le vamos a decir que es Carlos. Vamos a poner que es Carlos López. Y coma, y le vamos a decir que a qué región pertenece. ¿Se acuerda que el vendedor aquí me dice? Tiene código, nombre, apellido y región. Pero ojo con región porque región es un foreign key. Entonces vengo y le digo, ¿a qué región pertenece? A la región 0. Me voy a copiar esta misma estructura, la vamos a poner acá, solo voy a poner coma, 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 y le vamos a poner este va con apóstrofe, este va con apóstrofe y este número. Este va a ser el código 102, que es María, y María Mejía, y María Mejía, le vamos a decir que voy a cometer un error y le voy a decir, ¿a qué región pertenece María? María pertenece a la región 10. ¿Existe? No, no voy a cometer el error. Sí, sí lo voy a cometer. ¿Existe la región 10? No existe. ¡Boom! Error, me va a decir, no existe la región 10. Y usted tiene una integridad referencial con respecto a llave foránea. Entonces, voy a insertar un tercero y el tercero lo voy a insertar correcto y le voy a decir, ¿sabe qué? Vamos a poner un tercero, lo voy a separar acá por ente para que se vea sea más legible. Vamos a ponerlo ahí para que sea más legible para todos. Ok, código, vamos a ponerle 103, coma, coma, y vamos a poner acá y una coma más. Y vamos a decir apóstrofe, 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 apóstrofe. Y vamos a poner acá. ¿A quién vamos a poner? Vamos a poner a Ana. Y le vamos a decir que Ana es de Figueroa. Ana Figueroa. Y que Ana Figueroa pertenece a la región 1. ¿Existe la región 1? Sí. Pero quiero que observe algo. Allí hay un error. O sea, todo luce bien con respecto al insert. Pero este 10, tengo una
Llave foránea me está diciendo tiene que existir allá. Vamos a verlo. Entonces, al ejecutar esto, boom, error. Foreign key. Insert statement, el query que estoy ejecutando, esa consulta me está diciendo tiene una restricción con respecto a la llave foránea. Entonces acá voy a copiar el error. Voy a copiar el error y justamente se lo voy a poner aquí al 10 para que ustedes en su documentación lo tengan. Se lo voy a poner ahí al 10. Lo voy a corregir en otra parte. Voy a copiar este mismo para que vean cuando queda corregido. Aquí. Y le voy a decir, ok, en vez de 10, aquí le vamos a decir que pertenece a la región 2. ¿Existe la región 2? Claro que sí existe, ¿verdad? Entonces, esto no debería de darme problema, pero vamos a probarlo a ver si es cierto. Seleccionamos esta sección del insert y le vamos a decir ejecutar. Y súper, ha insertado 3 filas. ¿En dónde? En los vendedores. Voy a darle clic, seleccionamos los primeros 1000 vendedores. Ya está. Entonces tiene el código 101, región 0, mira, y va normalizado. Eso es un concepto distinto, no he hablado de eso, pero yo estoy diciendo mi base de datos, bueno, hasta este momento luce normalizada, pero no voy a explicar qué es normalización, ni las 6 formas normales, ni terceras formas, no voy a llegar a eso todavía, porque eso es más a fondo en el modelamiento, ¿verdad? Y ya para este curso sí se sale de contexto como tal, ¿ok? Entonces, voy a regresar acá. Estamos aprendiendo a insert. Mire cuántos insert distintos hemos aprendido, porque a veces pasamos por la academia y podemos insertar, pero no vemos y hay más aristas, ¿verdad? Estoy enseñando como las aristas básicas del insert, pero hay inserts avanzados. No lo voy a mencionar ahora. Probablemente ustedes no hagan mucho insert. El enfoque de ustedes es mucho el select. Ya vamos a ir para allá. Voy a hacer el último nada más. Y este último tiene que ver más que todo con el tema de las ventas, para que tengamos información en las 3 tablas. Entonces lo voy a hacer sencillo. Insert into, ya sabemos el comando, ¿verdad? Insert into en la tabla de ventas. Voy a expandir las ventas para saber qué tiene. Mira acá. Y ojo con las ventas, porque todos los campos de venta son no nulos. Ojo con eso, no puedo dejar campos. Si yo veo que es no nulo, es obligatorio que lo inserte, ¿verdad? Entonces voy a decir, insérteme en la tabla de ventas y en esta tabla de ventas, voy a poner todos los campos en orden, values, y voy a decir que me voy a insertar unas 3 ventas, 1, enter, unas 3 ventas, 2 ventas, y 3 ventas. Voy a insertar 3 ventas. Obviamente, los sistemas que ustedes manejan, los aplicativos, yo desarrollo un aplicativo móvil y cada vez que ese aplicativo móvil se pega al servidor, lo que hace, si yo estoy guardando un formulario porque he hecho una nueva venta, o llego al restaurante y me dice, haga su pedido desde ahí de la app, lo que está haciendo es un insert a la base de datos de la organización, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y no solo a una tabla, puede ser que se ocurra a varias tablas al mismo momento. Entonces, en este caso, voy a insertar ventas, me voy a inventar algunas y la voy a decir, código de ventas, si se fija aquí dice ID de venta, vendedor y la fecha. Ok. Entonces le vamos a decir, ID 1, ¿quién fue el vendedor? El vendedor 101. Tiene que concordar con los vendedores porque hay una llave foránea. Ojo con eso. Hay una llave foránea, tiene que haber restricción. 101 y aquí viene la fecha. Entonces la fecha la podemos, ojo, les voy a enseñar ahora el manejo de fecha básico y después les voy a enseñar a usar funciones de fecha, pero eso va más allá. Entonces, le vamos a poner acá que es del 2025, del 07, y le vamos a decir que es del 25. Vamos a probar con ese formato, año, mes y día. Y luego de eso, entonces le vamos a especificar que teníamos el ID de venta, el ID de venta, el código de vendedor, la fecha y el monto, dice por acá, ¿verdad? Dice que el monto es un decimal, entonces le vamos a decir que la venta fue de 1200.00. ¿Okay? He insertado uno y ya puedo poner los otros. Entonces, la fecha voy a poner la misma fecha para todos. Voy a poner la misma fecha para no estar escribiendo tanto, así que voy a hacer eso. Vamos a ponerle código de vendedor 2, perdón, venta número 2, la hizo el vendedor 102, la hizo en esta fecha, y vamos a decir que fue por 980.50. ¿Okay? Y vámonos al tercero, vamos a decir que es la venta 3, aunque era autoincremental. ¿Qué significa eso, Osman, autoincremental? O sea que yo puedo, pues, no poner el número y automáticamente él lo va a ir generando sumándole de un 1. Puede ocurrir, ahí no hay problema con la llave autoincremental, él solo lo incrementa. Vamos a decir que esto lo hizo el vendedor 103, eso lo hizo el vendedor 103 voy a poner todos la misma fecha y que lo hizo por 1500.77. ¿Okay? Listo. Entonces, estoy insertando varias ventas, esto es para que nos quede,
Entonces, me hace falta una coma acá. Ese es un tema de sintaxis. Ahí ya no es problema de la data, ahí soy yo que no estoy escribiendo bien. El error me lo dice, es un error de sintaxis, es usted. Entonces, mira, al ejecutarlo, ok, entonces me está diciendo que la identidad, o sea, el autoincremental. Entonces yo voy a venir acá, vamos a el identity, vamos a quitarlo a ver si nos lo soporta y bien. ¿Qué es lo que qué me dio ese error anterior? Me dijo, mire, usted le puso que la secuencia no la iba a poner usted, sino que la secuencia la iba a ir agregando el gestor de base de datos automáticamente. Si usted se fija, 1, 2, 3 y eso, no tenía que ponerlos porque yo el campo ID de venta lo había dejado autoincremental. ¿Se acuerda usted de este query acá arriba? El query cuando creamos esa tabla, el identity se lo dejamos ya que comenzar en 1 y fuese creciendo de 1 en 1. Eso es lo que significan esos parámetros, ¿no? Entonces, al hacer la tabla de ventas, consultarla, allá están las 3 ventas y se fija 1, 2, 3, fue creciendo automáticamente, ¿ok? Entonces, acá simplemente, ¿verdad? Simplemente tomar en consideración que estas operaciones, voy a hacer esto, estas operaciones que vamos ejecutando, estos insert, tratemos en nuestra barra de trabajo siempre de ir haciendo un check, ¿verdad? Tratemos siempre de ir haciéndole un check a la información, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y ahí termina el insert. ¿Okay? Ya tenemos datos insertados lo suficiente. Entonces, vámonos a hablar de lo que son el update. Segunda instrucción. Entonces, la segunda instrucción es update. ¿Qué significa update? Entonces, update va a ser modificar. Vamos a ver. Permítanme que... ¿Qué pasó? Por acá me sonó. Ok. Ok. Instalación. Permítanme... Déjenme ver si es que me perdí de algo. Ok, perfecto. Vámonos entonces a lo que es el update. ¿Qué significa update? Pues va a ser modificar la información existente. Okay. Vamos a modificar la información existente y en este caso, entonces lo que nosotros vamos a hacer para el update, vamos a comenzar como por ejemplo en esta parte de acá. Si ustedes se fijan en la información de los vendedores, por ejemplo acá en la información de los vendedores, en la información de las regiones. En la información de las regiones hay uno que está nulo, ¿ven? Entonces, actualizar la información no es insertar, sino la que ya está presente en la base de datos, hay que modificarla. Entonces, para eso existe esa instrucción, ¿verdad? Para eso existe esta instrucción que se llama update. ¿Cómo funciona el update? ¿Cuál es la estructura del update? Nosotros decimos update y luego viene la tabla, en este caso regiones. Vamos a ir viendo variantes. Update regiones, set, nombre va a ser igual a quién. Entonces le vamos a decir, nombre es igual a una región metropolitana. He conocido varios errores de personas que han cometido errores graves por un update y que puede ser despedido también de una organización por cometer un error con un update. Delicado, sumamente delicado. Imagínense ustedes que esté trabajando en un banco y que le haga un update a un préstamo y le haga un update al monto del préstamo, sumamente delicado, ¿no? Auditable, de hecho. Después vamos a aprender temas de auditoría sobre el gestor de base de datos, pero en este caso, si yo ejecuto, no lo voy a hacer, si yo ejecuto esta instrucción, estaría cometiendo un error porque todas las regiones, si se fijan, todos los nombres de región me lo va a pasar a metropolitana y no es eso. O sea, yo voy a poner acá, ojo, actualizaría todos los registros de la tabla. Actualizaría todos los registros de la tabla. Ojo con eso. Ahora, si es la tabla de empleados y lo que nos van a dar es un aumento, ahí sí va. Entonces, de lo que está ganando, multiplíquelo por el 120%. Un 20% de aumento para todos. Ahí no ocupo filtro. Al menos que ya me digan, los de este departamento son 120 y los de este otro departamento pues son 115. Ahí sí sería. Pero lo que quiero decirles es que, ojo con la instrucción update, porque si lo hago de esta manera me actualizaría todo. Yo digo, no, yo lo que necesito actualizar es aquella que me está diciendo que está nula, o sea que el ID de región es el ID 2. Bueno, ahí es distinto. Entonces, nosotros en ese caso, ¿qué vamos a hacer?
hacemos la dinámica update regiones. Dentro de regiones, ya nada más decir set, ¿qué tabla? ¿Qué campo? El campo nombre se lo vamos a modificar aquí en metropolitano, y en esa región metropolitano, where, es que me hacía falta una instrucción más, where el ID de región, where el ID de región va a ser igual era la región 2, era esta la que íbamos a cambiar, entonces ya nosotros le decimos where el ID de región sea la región 2. Esto sí es válido, voy a cerrar acá de hecho, esto sí es válido que nosotros ya lo tengamos. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que solo un registro va a ser afectado. Entonces, al ejecutarlo, me dice fue una fila afectada, voy a venir a las regiones y vamos a decirle seleccione las primeras 1000 filas y listo. Si se fija, solamente el registro de la región 2 fue modificado a metropolitano. Pero entonces, ok, a este le vamos a llamar, a este de aquí le vamos a llamar actualización con filtro. Actualización con filtro. Mire cómo lo vamos documentando, ¿verdad? Llevamos documentado todo nuestro código para entender correctamente lo que se ha hecho. Pero usted puede empezar a preguntarse, bueno, ¿y hay más formas de update? Y la respuesta es sí, sí hay más formas de update. Entonces nosotros vamos a decir, update, vamos a hacer esto, la tabla de vendedores, ya no vamos a hacer con las regiones, la tabla de vendedores, y de la tabla de vendedores, set. Vamos a decir, nombre, y le vamos a decir, nombre, en estos vendedores vamos a decir que está Eddie, nombre Eddie, coma, apellido apellido igual a Posadas. Eddie Posadas es un vendedor, pero ojo, Osman, usted me enseñó ahí que si no pongo where, me actualiza todo. Sí, estamos de acuerdo. Entonces le vamos a decir where qué? Where el código en este caso sería el código de vendedor, where el código de vendedor sea igual al 103, vamos a cambiar. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que quería que aprendiera? Ok, aquí comentario. Puedo actualizar varios campos. Actualizar varios campos del registro a modificar. ¿Okay? Aquí en las primeras versiones solo modificábamos uno, pero ahora estoy modificando y estoy modificando 2 o más, como separados por coma. Ejecutamos. Una fila afectada, voy a ejecutar esta parte, puedo ejecutarlo o reiniciarlo como gusten. Y sí, perdón, pero no era este, era el de los vendedores. Vamos a venir por acá a los vendedores, esto de acá, vamos a ver los vendedores. El 103 tiene que ser Eddie. Y si se fijan, allá me modificó. El 103 es Eddie. Y le cambié el nombre y le cambié el apellido. Y hay más variantes. Bueno, vamos a entrar en otro tema. Ahora la próxima, pero vamos a entrar en otro tema que se llama operadores lógicos, aritméticos y relacionales. Miren lo que vamos a hacer ahora. Ya no voy a afectar un registro. Voy a afectar varios registros. Yo le voy a decir, mire, actualíceme las ventas, update de la tabla de ventas. Y en este update de la tabla de ventas, yo le voy a decir set. Mira qué interesante. El monto de la venta le vamos a asignar un operador aritmético. Ya vamos a aprender de operadores. Operador aritmético donde vamos a decir el monto multiplicado por en este caso voy a aplicar un aumento de venta por el 1.15, un 15% de aumento. Entonces, y where, pero no lo vamos a hacer a todos, solo lo vamos a hacer por fecha, donde la fecha sea, vamos a ver dónde está este. Ahí. Aquí está. Este de acá. Ajá. Sea mayor o igual, en este caso mayor o igual, le vamos a poner ahí una fecha 2025-07-01. Estoy diciendo, todas las ventas que se hicieron después de esta fecha, incrementan. De hecho, si yo reviso la tabla de ventas, todas son del 25. Miren los valores que tienen. Y si yo aplico este tipo de script, este lo vamos a cerrar, permítanme, para tener orden. Y este también lo vamos a cerrar. Si aplico esta instrucción, vamos a ejecutarlo. Uy, invalid name fecha, porque no es fecha, Osman, es fecha de venta. ¿Okay? Siempre miremos ahí el comentario que me pueda dar la consola. Eso es fecha de venta. Y ahí está, me dice, 3 filas fueron afectadas. Puedo ir a esa tabla de ventas. Miren cómo estaba antes. La cerré, 1200 algo. Si lo revisamos nuevamente,
Entonces, ahí está, con un 15% de inflación. Ahí está. Pero esto nos lleva a dos cosas, porque si se fijan, cuando escribo la instrucción SQL, aquí hay un operador aritmético, y cuando aplico filtros, aquí hay un operador relacional. O sea que cuando estoy escribiendo código SQL, nosotros usamos operadores. Osman, y aquí es donde se viene la siguiente pregunta. Usted dice, Osman, ¿qué operadores son los que existen? ¿Usted cree que me puede explicar operadores? Entonces tenemos que hablar de operadores. Vamos a tomar ese tema. No estoy en el update, ¿verdad? Pero me voy a saltar y voy a decir operadores. Cuando hablamos de operadores, los operadores se clasifican en tres tipos. Los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Tres tipos de operadores: operadores aritméticos, operadores relacionales y lógicos. Aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Pues este es sencillo. Operadores aritméticos, vamos a ampliar, a hacer esto un poquito hacia abajo. Operadores aritméticos, nosotros estaríamos hablando de el más, el menos, el por y el entre. Son los más comunes. Cuando hablamos de operadores relacionales, cuando hablamos, ojo, ya los relacionales son un poquito más. ¿Se fijaron? Este es un relacional. Crea relación, mayor o igual que. Crea relación, el igual. ¿Y cuáles son los operadores relacionales? Recuerde, ahora cuando escribamos instrucciones tenemos que saber, voy a usar un aritmético, voy a usar un lógico, voy a usar relacional. Veamos acá solo para concluir la clase cuáles son los relacionales y cuáles son los lógicos y ahí cerramos. Entonces, los relacionales son el mayor que, el menor que, el mayor o igual, el menor o igual, ahí va. Y luego tenemos, obviamente, el igual y también tenemos uno que es al revés, distinto. Adicionalmente, en esos relacionales también existe el in, también existe el not in, existe el like, mañana lo vamos a practicar, existe el not like, existe el is null y también existe el is not null. Ok, esos se conocen como operadores relacionales. Entonces, cuando escribamos instrucciones vamos a decir update venta set monto igual a monto por el 115%, donde, y empezamos a escribir, donde la fecha mayor que tal, o donde la fecha es menor, o donde la fecha between, entre esta fecha y esta otra fecha, o donde el tipo de producto not in en estos productos, o donde el nombre del vendedor like este nombre, o termine o comience con un tipo de letra, ¿ok? Esos son operadores relacionales, se usan acá bastante en la parte de web. Sobre todo. Y también tenemos otro tipo de operadores que se conocen como lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos, perdón, con esto cierro. Los operadores lógicos, y que son sumamente importantes cuando vamos a escribir expresiones complejas. En los operadores lógicos nosotros encontramos el y, el or y el not. O sea, el and, el or y el not, que también nos vamos a practicar el día de mañana, porque puedo decir, quiero que me muestre las ventas, o quiero actualizar las ventas cuya fecha sea mayor o igual al 7 de julio del 2025 y que el monto de venta sea menor de 500 y que el código de vendedor sea el vendedor 102. Entonces voy concatenando con y o con o con not. Y ojo, esto es clave. Quiero dominar el SQL, dominemos los operadores. Bien, les tomé 4 minutos por el tiempo que tuve problemas con mi conexión, así que solo déjenme, voy a dejar de compartir esto por acá para despedirme entonces. Vamos a ver, ¿dónde está mi? Uy, por acá se me va a quedar ahí compartiendo. Bien, bueno, a todos, gracias por su atención este día. Hemos estado sentando las bases en estos primeros 3 días, sumamente importante, porque hemos estado sentando las bases del SQL. Todavía no estamos escribiendo instrucciones exageradamente complejas, pero hemos estado sentando las bases, ¿verdad? Y siento yo que para cuando caigamos a en segunda semana vamos a estar bien fortalecidos con respecto a las bases para empezar a hacer las consultas que nosotros andamos buscando con los respectivos productos cruz, sobre todo eso, ¿verdad? Producto cruz, intersecciones, uniones, agrupaciones y demás. Patrick tiene una consulta, sí, dígame, Patrick.
No le escucho, solo veo su chat, Patrick. Patrick por acá tenía una consulta.